Ahora vamos a continuar con las conferencias. Sigue el turno de Aldo Amarilla con la plática Experiencia en migración de cliente-servidor a Power Server. Aldo es especialista en ingeniería de software en la empresa Alirama Soft en Paraguay y hoy le damos una calurosa bienvenida. Si tienen preguntas, por favor, también continúanlas escribiendo en la sección de preguntas y respuestas sobre esta conferencia, porque al finalizar la plática abriremos una ronda también de preguntas y respuestas. Muy buenos días, Aldo, bienvenido, te escuchamos. Hola, Elisa, muchas gracias, muy amable. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. ¿Ya se ve en mi pantalla? También. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Aldo Amarilla de Paraguay. Me presento, estoy invitado aquí como cliente de Dora Sistemas y también invitado porque estoy trabajando en las últimas tendencias de lo que es Power Builder. Y hoy quiero mostrarles un poquito lo que es mi experiencia en la migración de Power Builder de tipo cliente-servidor a Power Server versión cloud. Aquí quiero comentar un poquito que, así como los panelistas anteriores, la instalación y la configuración de la versión de Power Server 2022 ya fue mucho más sencilla, mucho más práctico y podría decirse que mejoró bastante. Antes de empezar mi presentación, me gustaría declarar de que esta presentación fue escrita por voluntarios de la comunidad de Appium y Dora Sistemas. Este no es un trabajo por encargo de Appium. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta presentación son los del autor. Su contenido está protegido por la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos y México y no pueden reproducirse, distribuirse, transmitirse, mostrarse, publicarse o transmitirse sin el permiso previo por escrito de Appium y Dora Sistemas. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Cualquier referencia a materiales de terceros, incluido en este y otros sitios web, contenido, servicio o software, no ha sido revisada ni respaldada por Appium ni Dora Sistemas. Su uso de materiales de terceros será bajo su propio riesgo. Appium y Dora Sistemas no ofrece garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas entre otras las garantías implícitas de comercialidad, idoneidad para el propósito particular o no infracción. Dora Sistemas ni Appium asumen ninguna responsabilidad por los errores u omisiones. Teniendo en cuenta esto, me gustaría hablar un poquito de la agenda que les voy a presentar. Como Alirama Soft, nosotros queremos hablar un poquito sobre presentar un proyecto de tipo cliente-servidor, compartir la experiencia justamente de migrar a una versión cloud, así como ya estuvimos conversando anteriormente, compilar y publicar y hacer una pequeña demo indicando algunas estrategias que me tocó realizar. En cuanto a lo que yo soy Aldo Amarilla González, actualmente me encuentro migrando mis versiones de tipo cliente-servidor. Aquí valga aclarar de que ya estuve desde la versión 2017 en adelante. Mis inicios en realidad son de la versión ya 10.5 y constantemente con las nuevas tendencias he estado adaptándome a las nuevas funcionalidades. Y en el 2022 ya migrando justamente las versiones del tipo cliente-servidor a la versión cloud. Yo soy especialista en ingeniería de software y analista desarrollador de sistemas informáticos. La empresa Alirama Soft aquí en Paraguay se dedica exclusivamente a la gestión, a desarrollar sistemas de gestión administrativa y comercial de pequeñas y medianas empresas, así como también instituciones financieras y cooperativas. Desde el año 2006 inicia el proyecto Alirama como una solución de desarrollo de software a medida, según las necesidades y características del cliente. Esto fue creciendo en los años y actualmente estamos trabajando en múltiples proyectos de más de 30 clientes. El desafío 2023, así como es la presentación de hoy, es migrar la mayoría de los proyectos actuales que tengo del cliente servidor al proyecto Power Server. Bueno,
En cuanto a lo que me tocó como desafío en la migración a cliente-servidor a la versión cloud, primeramente mencionar el tema de la instalación de Power Server, así como mencionaron en las presentaciones anteriores, esto fue evolucionando y esta nueva versión del Power Server realmente es muy simple la instalación, no hay muchas complicaciones para nosotros los desarrolladores porque simplemente hay que seleccionar el servidor, el equipo donde vamos a alojar y seguir las instrucciones. También aquí voy a mencionar un poco la nueva herramienta del Ribbon Bar, integrar un poquito esto a mis versiones de tipo cliente-servidor para cambiar un poco la estructura visual, la parte visual que el cliente muchas veces quiere ver algo diferente. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de migrar a cloud, estamos hablando de que la aplicación en sí no varía nada, o sea, la aplicación visualmente hablando no, la tecnología por debajo es la que está variando. Y ahí es donde el cliente, cuando, como es la versión nuevamente se instala en las PCs de tipo Windows, entonces para el usuario sigue siendo el mismo, no hubo ninguna variación. Pero al integrar el Ribbon Bar, ahí hice un juego de visual y el usuario ve un cambio visual. Y también internamente como programadores hemos cambiado a la versión ya cloud. También aquí mencionar un poquito mi experiencia en cuanto al tipo de transacción. Actualmente en mis versiones de tipo cliente-servidor yo estaba manejando el tipo de conexión CEPTRANS, o sea, desconectado, pero en la tecnología cloud necesariamente todas las transacciones tienen que ser de tipo CEPTRANS Object. Ese fue un cambio que lo tuve que hacer directamente. Pero aquí mencionar también que fue rápido, así como mencionabas anteriormente en una compañera, es empezar a ver qué cambios tengo que hacer y hacer una búsqueda directa del tipo de conexión y ese tipo de conexión reemplazar. Es así de simple, no fue tan complejo, es cambiar un tipo de conexión por otra. También mencionar que tuvimos que eliminar sintaxis de tipo SQL directo en ventana. Esto es una práctica que teníamos desarrollando, que cuando necesitábamos obtener cierta información de la base de datos, simplemente dentro de una ventana ejecutábamos una instrucción de tipo, una sintaxis de tipo SQL y nos obtenía ese valor. Este tipo de operación en mi migración al menos no me funcionó de esa manera, me creó conflicto, entonces tuve que crear funciones y ahí es donde aparece el siguiente punto. Crear funciones en Power Builder para poder ejecutar sintaxis SQL. De esta manera, estas funciones de tipo dinámicas que voy construyendo de Power Builder para obtener cierta información con sintaxis SQL de la base de datos. También aquí falta mencionar que mi base de datos en la cual trabajamos en equipo aquí es la base de datos Postgres SQL. Actualmente también Postgres va lanzando nuevas versiones y actualmente estamos trabajando con la versión 13 de Postgres. También es un desafío eso de ir migrando, pero bastante bien. Aquí también mencionar que a partir del cloud, la versión cloud, porque estuve yo migrando en el 2019, la primera versión que se lanzó, donde los parámetros de configuración del Power Server se hacía todo dentro del AEM, que es la aplicación anterior. La conexión también se configuraba en esa parte, pero a partir de la versión cloud ya nos aparece que necesitamos configurar la conexión, el profile de conexión, ya dentro de la propia ventana de conexión. Y es allí, como yo les mencioné aquí, estaba mi conexión ya. Aquí generalmente los que estamos trabajando, estamos acostumbrados a trabajar con conexiones de tipo cliente-servidor. Aquí aparece la conexión de tipo ODBC, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso yo usaba ODBC con driver ODBC para conectarme a mi base de datos utilizando el Windows como cliente, obviamente. Este
este fue un cambio así drástico, donde ya le voy haciendo esos. Y algunos parámetros más de conexión, de agilidad. También una experiencia aquí que, no sé, en mi caso, mis usuarios están en la base de datos, o sea, usuarios de la propia base de datos Postgres. Entonces, con la herramienta y los parámetros de configuración que les voy a mostrar a continuación, uno puede conectarse con el usuario de logueo, por llamarlo así, pero finalmente el usuario, el propio usuario de la base de datos Postgres, en mi caso, es el que está con su usuario y su contraseña con la encriptación que está en la base de datos. Esto es aquí en este parámetro de conexión donde yo le doy ese acceso y es él el que realmente, no hay ninguna conexión de superusuario y que el usuario en realidad esté en una tabla, eso no, directamente ya con... Otro, bueno, la experiencia de cambiar el settrans por settransObject en todos los data windows, bueno, era simplemente buscar la palabra settrans con el buscador, que por cierto está muy mejorado en la versión Power Builder 2022, porque me permite hacer una búsqueda masiva y con el editor abro y modifico el settrans por settransObject con el control H, automáticamente ya me modifica todo y no, y es ese cambio nomás, no hay ninguna otra cosa que tenga que hacer para que ya me funcione mi parámetro de conexión. Aquí hay unos ajustes que me pasó, que principalmente creo, a lo mejor me falta mejorar algo, pero según mi experiencia, cuando convierto un data window a un data window bastante complejo, o sea, muestro una parte nomás, bastante complejo que me trae select y subselect, y dentro del select también tengo una cuestión case. Con esta opción, donde yo en el case pregunto si pasó ciertos parámetros, entonces entrar por aquí o si no por el otro lado. En este caso, este no le gustó. Esto estoy esperando también a ver un poco de poder mejorar, pero esto simplemente le quité esta opción y hice una reingeniería de este data window, pero fue uno de los casos. Pero la verdad que este data window es muy complejo, tiene un select, un subselect y dentro del subselect otro case, que sí funciona súper bien en la versión de tipo cliente-servidor, pero al migrar a la versión cloud, no le gustó, no me muestra los datos. Entonces eso, a modo de comentario, tuve que quitar y rehacer mi código. Pero son del proyecto, del 100% del proyecto, son 2 o 3 data windows que tienen estas características. Entonces, ajusto y punto, ¿no? Un poco fue drama. Otra cosa que sí es interesante, que cuando uno compila con la versión Power Server 2022, ya dentro de la compilación ya me menciona ciertas características. Muchas veces no me dice explícitamente que esto, me dice por lo menos el data window, esto no es compatible, está fuera del rango, o me da ciertas características para entrar. Y una de las cosas que noté dentro de la migración, que el compilador de la versión Power Builder 2022 es tan quisquilloso que revisa toda la sintaxis. Y si, no sé si ya les pasó, pero a mí hay sintaxis. Por ejemplo, veo que el alias de mi tabla que hace referencia a punto, campo, había un espacio. Este sistema realmente estaba funcionando desde el 2006. O sea, este reporte está 2008, más o menos. Nunca me percaté, siempre funcionó en la versión de tipo cliente-servidor. Al migrar en la versión cloud, no funcionó, no entendía, y hasta que miré bien el código y encontré que hay un espacio. Y obviamente al convertir esto en la versión cloud, no funciona, no levanta esto, y era un espacio que estaba allí y que el propio compilador me detectó como un error y no me deja continuar. Por eso les voy a mostrar también en la demo. Y aquí está lo que le estaba mencionando.
al momento de compilar, justamente hay una opción donde ya me menciona todo lo que no está soportado. Ciertamente no me dice específicamente dónde está el error, pero sí me indica qué data window o qué ventana o qué objeto es el que está con problemas, y lo único que yo me tengo que dedicar a verificar es cuál de estos objetos y qué podría ser. En mi experiencia, eso es lo que quiero exponer, son esos pequeños casos que fui encontrando y que me di cuenta, porque funciona realmente bien en la versión cliente-servidor, esa misma es la que estoy migrando, que debería funcionar perfectamente, así como mencionaban anteriormente, pero esas pequeñas particularidades donde nosotros tuvimos que trabajar un poquito en el control. Bueno, aquí me gustaría pasar a una pequeña demo, mencionarle un poquito cómo estuve. Bueno, esto realmente ya lo presentaron o lo van a ver en muchos videos, que la versión Power Server no es otra cosa que un elemento más del tipo project, un objeto más de tipo project. Uno selecciona la opción de tipo Power Server y les abre las opciones. Aquí mencionar que es muy simple. También agregar al momento a nosotros, que muchas veces nos gusta mucho el debug de Power Builder, que siempre fue bueno en las versiones anteriores y en la versión de tipo cliente-servidor, que funciona de maravilla. Sí se agregó también esto en esta versión y está súper. En cuanto a las características de lo que fue la migración, una de ellas, bueno, muy simple, es que me permite ya ponerle el nombre de la aplicación, la versión o la plataforma en la cual yo quiero que ejecute. Aquí sí es importante tener en cuenta los archivos, ya sea de imágenes o de tipo XML, que es nuestro archivo del ribbon bar. Cuando uno hace una actualización del archivo .xml, uno la primera vez generalmente ya agrega el archivo XML al proyecto para compilar, pero dentro del proceso va agregándole más funcionalidades al menú, va creándole o agregando o quitando opciones. Entonces necesariamente tienen que volver a agregar ya sea la carpeta, porque realmente no se actualiza automáticamente. O sea, uno tiene que agregarle cuando hace unos ajustes, debe agregar. No es porque ya esté vinculado esto a la carpeta donde está depositada nuestro XML, esto se va a actualizar automáticamente. Al menos esa es mi experiencia. Necesariamente tienen que agregarle nuevamente cuando hacen un pequeño ajuste. Así también cuando empiezan a agregar imágenes a su proyecto. O sea, si uno de repente encuentra que necesita ciertas imágenes, ciertos iconos, y esto agrega a la carpeta de imágenes, cuando va a compilar y dar su segunda o renovar la actualización, entonces necesariamente tienen que seleccionar la carpeta, y esto hace un retrieve de las imágenes, las nuevas imágenes que están. Esto es a modo de comentario justamente de mi experiencia con respecto a lo que es las características para poder compilar. Aquí, en cuanto a las librerías, es la misma cosa, no hay mucha diferencia con la versión de tipo cliente. Se puede seleccionar aquí justamente las características que va a tener este tipo de proyecto. Si vamos a soportar web browser, el test control. En mi caso, yo solamente le agregué, por ejemplo, el PDF nativo, que ahora ya está disponible, que por cierto es bastante útil al momento de hacer guardado de tipo PDF. Y el ribbon bar, que hay que agregarle si es que van a utilizar el ribbon bar. Las características de conexión, el versionamiento que ya se mencionó, y que en la versión de Power Client también, que ya tiene el versionamiento,
Este es interesante por el hecho de que uno puede ir compilando y indicando si es necesario hacer una actualización o si ya tiene una actualización, porque realmente para el usuario es como si fuera que está entrando a su siempre cliente servidor, a su siempre sistema de tipo cliente servidor, porque se instala en la PC la versión del Cloud Launcher, se baja y se instala, y es una aplicación más de escritorio, así como mencionaba recién, una instalación. Entonces, este tipo de versiones yo bastante bien, si uno no tiene tanta necesidad, entonces puede lanzar una nueva versión y no forzar una actualización. Esto en vista al tiempo, de repente, dependiendo del tamaño del proyecto, puede tardar un poquito más en compilar y bajar. Hay información, sigue igualito, ¿no? Esto es la misma cosa. En cuanto a levantar el parámetro, para levantar, esto se hace por única vez, ubicar la carpeta donde se va a alojar. Obviamente yo estoy trabajando sobre Internet Information Service, entonces mi carpeta pública es la wroot. Aquí la configuración, el Cloud App Launcher, la actualización es automático. La primera vez tarda un poquito, las siguientes veces ya, esto es levantar de memoria y ya está. Siempre y cuando no exista algunas mejoras nuevas, no. Sí, aquí aparece el tema de la licencia. La licencia, yo tengo la licencia de tipo developer para mi testing y la licencia de product. Esto sí es algo nuevo que me tocó cambiar también el paradigma, porque uno compra la licencia por ciertas cantidades de accesos, y eso ya realmente la Apeon controla ya los accesos, pero la licencia es un archivo que se le adjunta al momento de compilar. Uno puede compilar, yo ahora ya compilar la versión developer y se adjunta. Es el tema de la licencia. Sí o sí necesitamos la licencia. En la versión, escuché una pregunta, la versión trial de 30 días, en una versión full, uno puede bajar y usar completo y probar todo en 30 días sin ninguna restricción, y ahí justamente pueden con la versión developer probar todo esto. La carpeta donde se aloja nuestra aplicación, en este caso localhost, aquí en el caso de que estemos publicando en un servidor externo, entonces el nombre del servidor, el nombre propio del servidor, y el puerto de la API que utiliza el web para poder levantar el servicio. Y esto, si es que estamos con un servicio HTTPS, se levanta. En mi experiencia, en el caso del HTTPS, uno tiene que certificar también el servidor, y una vez que esté certificado el servidor, se puede levantar con el HTTPS, que es modo seguro. En cuanto a la configuración de la base de datos, acá sí que es algo bastante interesante, porque uno directamente ya selecciona el tipo. En mi caso, yo uso Postgres, el tipo de base de datos, y con eso ya yo puedo levantar ya el nombre de mi tipo de conexión, el cache name, y ubicar si va a ser el servidor local también de la base de datos, el puerto en el que va a escuchar, el usuario y la contraseña. Y aquí es donde le estaba mencionando, este usuario y contraseña es más bien para levantar el servicio, pero posteriormente, con habilitar esta opción que dice aquí, que dinámicamente uno pueda reconectarse con el usuario y contraseña de la propia base de datos. Muy útil. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, pistas de auditoría que controlo en la base de datos Postgres, dependiendo de qué haga mi usuario. Si hizo una inserción, modificación, eliminación, entonces necesito saber qué usuario lo hizo. Y para poder certificar que fue el mismo usuario de la base de datos, entonces con esta conexión, este usuario que está aquí es para conectarse nomás a la base de datos, para hacer la certificación de que la aplicación está
funcionando. Y posteriormente, cuando el usuario pone usuario y contraseña, entonces ya se conecta a la base de datos. Esto funciona sin problemas, está divino. Y probamos la conexión. Todos los parámetros que están aquí son los mismos parámetros que también le ponemos en nuestro login de conexión. Aquí, por otro lado, en la versión 2021, si uno tiene la experiencia, uno tenía que hacer todos estos pasos de a uno. En esta versión ya simplemente completa los parámetros, así como una conexión a la base de datos directamente, y ya me genera todo ese tipo de conexión. También yo puedo crear más base de datos o cambiarle el nombre transaccional, crear a sección de SQLSA, que es el nativo, es el propio. Puedo crear otras y ir indicando ahí cuál se va a conectar a esa base de datos. Hay unas presentaciones de Philip que está publicada por ahí que también son interesantes, donde yo puedo en un mismo proyecto conectar a diferentes bases de datos desde la misma aplicación, porque esos parámetros se van cambiando nomás en el código. Eso en cuanto a la base de datos. En cuanto a la aplicación en sí, que es la que voy a publicar, bueno, en este caso voy a publicar en localhost, en mi máquina nomás. En el caso de que tenga ya un sitio web con HTTPS, cambio los parámetros HTTPS, y aquí este es el nombre de la aplicación con el cual le voy a conocer. Obviamente aquí un poco más de configuración, esta es la versión testing, pero podría indicarle aquí que automáticamente me levante con el nombre de la web que yo necesito que levante. También me permite justamente crear los accesos rápidos en el escritorio, en el menú de inicio, y agregar la opción de desinstalación. Esto, para los que estábamos acostumbrados a las versiones anteriores de 10, 12 y anteriores, donde teníamos que nosotros crear nuestro propio ejecutable con otras herramientas externas, o si de repente teníamos que actualizar, entonces, o instalar el sistema en un cliente nuevo, era ir, instalar todo, copiar la carpeta, crear el acceso directo, todo manualmente. Aquí, con esto ya está. El nombre, inclusive, de cómo queremos que se llame, y el icono. El icono, este icono, necesariamente, tengo que poner aquí como esto me faltó indicar, un archivo o una imagen de tipo ICO, que es el que voy a usar en la aplicación. Pero aquí necesariamente tiene que tener estas características. Tiene que ser una aplicación, o sea, un icono que esté dentro de las opciones de tipo ICO y con estas características de 16 por 16 píxeles, 48 por 48, 256. Estas son las características necesarias para poder agregar aquí y seleccionar el icono que le voy a asignar a mi proyecto. Bueno, aquí más nada no es necesario. Y esto, la compilación, deploy Power Server, es directo, o sea, es como compilar en la versión client, la versión de tipo cliente-servidor. No hay más intervención del programador al momento de hacer la instalación. Bueno, esto no debería haber hecho. Tarda un poquitito aquí. Un ratito. Bueno, me voy comentando esto, la compilación. Esto no tenía que haber hecho, pues va a tardar un poquito. Ahí va. Ok. Aquí lo que yo, bueno, aquí automáticamente si uno al momento de compilar, aquí ya les muestra las opciones que no son soportadas. La publicación o llevar esto al servicio en sí es un simple clic. No hace falta hacer ningún nada. Bueno, aquí una vista rápida de llevar al C# o directamente ejecutar el Power Server. En este caso, ejecutamos el Power Server, ya, o sea, la versión para que levante y ya me muestre el icono de conexión. Esto
realmente ya el usuario solamente tiene que entrar a esta dirección. Se levanta el servicio aquí del API y ahí ya veo que aquí abajo el progreso de instalación, él me va a instalar y ya me va a mostrar la opción de conexión. Y lo nuevo aquí es el menú. Le cambié el menú, pero para el usuario, aquí van a ver un montón de iconos del sistema, pero para el usuario es un sistema de tipo cliente-servidor. O sea, para el usuario no cambió, para mis clientes realmente no cambió. Para mis clientes realmente no cambió el sistema. ¿Por qué? Porque sigue estando en su escritorio y sigue funcionando como si fuera que no hubo ningún cambio. Más que lo que les mencioné, que le puse el ribbon bar para que sea un poco diferente las ventanas. En cuanto a la instalación, algunos seguro ya conocen, el Power Builder viene con una herramienta que el APO Builder Install, donde esta herramienta es un simple clic para la versión, a excepción de las versiones 2019 y 21, donde había que hacer más configuraciones dentro de la máquina. En la versión Power Builder 2022, lo único que tenemos que habilitar es el servicio del Internet Information Service dentro de la máquina, ya sea local o el servidor que vamos a elegir, y le damos instalar. Este proceso lleva el tiempo que tardaría en bajar los instaladores del servidor de APO e instalar. O sea, más nada, no hay ninguna configuración. Posteriormente ya llegamos a al proyecto en sí, que como ven ya es similar, no cambia nada, lo único que se le agrega. También mencionar aquí rápidamente por último ya, por ejemplo, cosa que en las otras versiones era un poco más compleja, la de poder hacer un punto de parada, un deploy, un debug, mejor dicho, y ejecutar el debug del proyecto cuando ya está arriba. Y aquí está, mi debug es el mismo debug que utilizamos todo lo que conocemos en la versión de tipo cliente-servidor del Power Builder. Y aquí, bueno, uno puede ir recorriendo y viendo inclusive sus variables, el contenido de sus variables. Funciona igualito. Esto en la versión 2022 se quedó súper bien, así como decía Alex. Yo opino también lo mismo. Es la mejor, desde la versión 10.5, la mejor versión que se pudo haber lanzado de Power Builder. Hasta aquí, voy a continuar aquí. En cuanto a preguntas y respuestas, ahí vamos a ver con Lisa. Y mencionar, así como ya mencionaban los compañeros, existe una comunidad en Facebook, también en Dora Sistemas. Las publicaciones que van lanzando ayudan bastante a que nosotros, los clientes, estemos aliados y familiarizados con las nuevas tendencias y también ver que eso lo podemos ir aplicando a nuestros proyectos. Yo personalmente estoy aplicando mucho de los conocimientos que se van publicando. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a que vayan escribiendo sus preguntas. Aquí estamos atentos en la sección de preguntas y respuestas y en el chat, en Facebook.